en una primera fase algo parecido a la de Mejillones, un barco y después una planta en tierra. En Ecuador también existe GNL. Y el señor Santillán y José Carlos pueden dar fe, porque creo que han visto la planta, ¿no? Es una planta que permite monetizar una reserva que hay en esta zona de Machala, una reserva muy pequeñita de gas natural, y la planta que se construye es una planta de 200 toneladas día para llevar, para hacer GNB, mercado de GNB, y para eliminar consumo de diésel y fuel oil en una serie de ladrilleras o cerámicas que están en la zona de Cuenca, que está como a 300 kilómetros, para llevar a Cuenca, que está como a unos 300 kilómetros de Machala. El proyecto se ha construido y está en marcha. Bolivia no tiene GNL, pero va a tener. Hace muy poquito se adjudicó una planta a un consorcio que se va a construir en Santa Cruz, que es una planta muy parecida a la de Machala, de 200 toneladas, y que va a llevar GNL. Esta es una masificación, como se quiere hacer aquí también, que va a llevar el gas natural a 25 localidades. Va a haber 25 plantas satélites situadas en diferentes sitios de Bolivia que van a recibir gas natural a través de GNL. Entre ellas, pues Copacabana, o sea, hay sitios de La Paz, hay sitios del Beni, Pando. Bueno, para que os hagáis una idea, Beni y Pando pues son las dos zonas del país amazónicas, las que son frontera con Brasil. Brasil y Perú, con Brasil, perdón, que es sobre el tema precios. Hay diferentes mecanismos, muy breve, diferentes mecanismos de formación de precios. El más importante es el que funciona en Estados Unidos, Canadá, fundamentalmente, que es gas en competencia, y que viene a suponer aproximadamente un 32% de todo lo que se comercia de gas natural. El segundo en importancia es el regulado, y el tercero es el vinculado al petróleo, al crudo, a algún derivado, más o menos. Y luego hay una pléyade de diferentes sistemas, pero que de alguna forma podemos decir que también son regulados, pero el objetivo de precio final es diferente, ¿no? El primero, como he dicho, de gas funciona en Estados Unidos. El regulación de bajo coste es fundamentalmente Unión Soviética. Hay algunas excepciones que pueden entrar, como podrían ser países, pues, por ejemplo, Brasil. Y esta tercera posición, el de vinculados, es el que funciona en Europa y en Asia. En Asia, llamamos Asia a estos efectos a todos los que reciben GNL, que son Japón, Taiwán, China y Corea fundamentalmente. Dejo India aparte, ¿no? Y luego, como todos sabemos, pues los mercados del gas ocupan un espacio en esta matriz en función de estos mecanismos, ¿no? Si son monopolios de Estado, si son monopolios privados, si están en competencia, si son emergentes en competencia, etcétera. Y en función de estas características, uno los va ubicando en un punto de esta matriz, ¿no? Aquí, en el caso del GNL, la mayoría, en el caso del GNL, casi todo funciona si lo recibe la cuenca del Pacífico. Todo está vinculado al crudo. O sea, si Japón compra a largo plazo, es el mayor comprador de GNL, todo lo compra bajo esta fórmula, en función de lo que haga el crudo, el precio de GNL va a ser ese. Y todos los contratos de largo plazo los tiene fijados bajo esa fórmula. Si un país europeo compra, por ejemplo, en el caso de España, compra GNL, también compra por tubo, pero compra mayoritariamente por GNL, también lo tiene indexado no al crudo, sino a una serie de
a una serie de combustibles derivados del crudo. Van a ser diésel, va a ser fuel oil, en unas mezclas, en una fórmula también establecida. Por lo tanto, todos los contratos que firma España, que firma Francia, que firma Italia, todos tienen una indexación parecida. Ahora, si Estados Unidos compra, no lo vincula a nada, lo vincula, sí, no lo vincula al crudo, lo vincula al gas, al precio del gas del Henry Hub, que es el centro físico más importante de venta de gas en Estados Unidos. Y en los últimos años se ha desvinculado totalmente, entre comillas, de lo que hace cualquier otro mercado. Es decir, suba, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos 2 años o 3 años, bueno, pues después llega la crisis, o nos situamos un poquito antes de la crisis, el crudo había llegado a cifras aproximadamente de $150 por barril, llega la crisis, pum, cae, llegó un momento que casi cayó a 50, pero volvió a recuperar y se volvió a situar aproximadamente sobre los 100, y ya ha estado navegando, ¿no? El Henry Hub no, cayó y siguió cayendo, y ahora relativamente en los últimos meses parece que se ha recuperado un poco, pero ha llegado a estar, mientras el crudo rebotó, volvió a subir, el gas no, bajó. Y por lo tanto, todo lo que compra Estados Unidos, allá donde lo compre, lo referencia a eso. Con México pasó algo parecido. México compró aquí el gas de Perú LNG y también lo vinculó al Henry Hub. Incluso sin premio, lo vinculó con un precio porque pensaba que iba a estar por encima de los $7 el millón de BTU, y dijo, bueno, pues lo compro a lo compro al 90 y tantos % de lo que haga el Henry Hub. Bueno, este es el mundo, digamos, bipolar, ¿no? Unos lo compran indexados a lo que haga el crudo, porque quien puede normalmente, en esos casos, quien puede fijar el precio es el vendedor, y el vendedor le interesa que eso esté vinculado así, el comprador acepta. En el caso de Estados Unidos, un mercado mucho más libre, y así aparece, en este punto, es el mercado más maduro, el que está más liberalizado, y lo mismo ocurre con Reino Unido. Bueno, es un comentario. Y si acudimos a las cifras que se publican en Estados Unidos sobre los precios, yo he separado aquí algunas desde 2010, donde, por ejemplo, pues vemos que esta zona de influencia del Henry Hub pues navega, este es un precio estimado del GNL en tierra, navega entre 5 o 4 dólares, y si no vamos a Japón, esto es post-crisis, está en 8,20, y en Europa está alrededor de 6. Pasamos a noviembre, vemos que esto sigue igual, en Estados Unidos influencia igual, y en el resto va subiendo. Pasamos al 2011, esto ha bajado, ha seguido bajando, en la influencia del Henry ha ido bajando, y en el resto ha ido subiendo, y en Japón se ha disparado. Si llegamos a julio del 2012, Estados Unidos sigue bajando, y en el resto ha seguido subiendo. Y en febrero de 2013 también, y el último publicado, que es el de marzo, aquí ya se ha recuperado un poquito, pero Japón, China, pues están alrededor de $20 millón de BTU. Como algunas muestras, Chile ¿cuánto ha pagado en el 2012 por el GNL? Pues ha pagado pues, una horquilla entre el 12 y $14 millón de BTU. Lo que ha pagado en Quintero. Mejillones tiene otras condiciones mucho más favorables, pero Quintero, la puerta de entrada principal, ha pagado esto. Aquí aparece en marzo de 2011 el efecto Fukushima, cómo se incrementan los precios. Este es el índice japonés, y el NBP, este es el índice
que es el que más cerca sigue al Henry Hub, pero con una pequeña diferencia de precios, ¿no? En marzo de este año, este es un dato de Cheniere, que es la empresa que va a licuar parte del shale gas, y vemos también aquí cómo el Henry Hub ha ido hacia abajo, pues de esa subida que tuvo aquí en 2008, ha ido hacia abajo, y cómo el resto, en el caso de los índices, contratos europeos del gas por gasoducto y el NBP, el del Reino Unido, cómo tienden a igualarse en estos 10,5 dólares millón de BTU. Y en el caso de Japón, 16. Su vinculación al gas, al crudo, le penaliza mucho más que otros. Bueno, finalmente, aquí tenía un cuadro, pero no se ve, no pensaba que se iba a cortar, no se ve bien, pero aquí vea un resumen de lo que venimos comentando hasta ahora, ¿no? En cada uno de los casos, ¿cuánto venían pagando? Pues en el caso de Argentina, les ha pagado entre 11, 12, 13 dólares millón de BTU de premio. Si lo tiene indexado, en este caso estaba indexado sobre el Henry Hub, en el caso de Bahía Blanca, pues ¿cuánto ha pagado? Pues el Henry Hub, si eran 3 dólares, más 11, 14. En el caso del NBP, que estaba, por ejemplo, pues ha estado sobre el año pasado, pues por encima de 8 o 9 dólares millón de BTU, más 12, hay una cifra por ahí que dice, bueno, pues el GNL, la importación de combustibles, Argentina pagó el año pasado alrededor, creo que fueron 11.000, 12.000, no, 10.500, 11.000 millones de dólares. Llegó a pagar por la importación de combustibles. Y este año se va a pagar aproximadamente unos 12.000. No tengo precios de Brasil, pero serán pues parecidos. Trinidad y Tobago vende en estas condiciones. República Dominicana compra sobre el Henry Hub con un premio de 0,2, pues le está saliendo pues muy barato. Pero compra en el mercado spot. Puerto Rico compra a puro Henry Hub porque es equivalente a Estados Unidos. Quintero, en fin, no se ve bien. Para terminar, un escenario en los próximos 5 años que dice que Argentina va a seguir comprando más a Bolivia y seguirá comprando otros 5 BCMs que viene a ser aproximadamente pues, unos 4 millones de toneladas año más en GNL. Hay unas preguntas sobre nuevas terminales de regasificación que se contestan que sí, contratos a largo plazo versus mercado spot, evidentemente, porque a largo plazo vas a conseguir mejores precios, y la otra que son FRSU o versus instalaciones tierra. Hay una diferencia importante. Uno gasta menos, tiene menos coste de capital por una planta de regasificación en mar, en puerto, que en tierra, pero es que la vaporización tiene un costo que es elevadísimo. O sea, hago menos inversión, pero mi costo variable para que eso funcione es muy elevado. Brasil sin cambios, Bolivia debería mantener suministros a Brasil e incrementar el suministro a Argentina, se compadece con lo que hemos dicho. Colombia sin cambios tampoco es un jugador importante. Chile podría intentar incrementar las compras de GNL, lo está haciendo. Perú, las condiciones están dadas para un suministrador en la cuenca del Pacífico. Trinidad y Tobago, gran suministrador. México sigue creciendo, compraba en el mercado USA a bajo precio y a corto plazo. Y tiene que seguir comprando en esas condiciones, si no, no competirá con el mercado americano. Venezuela, la gran incógnita, cada vez es menos incógnita, no apuesta por el GNL. Uruguay es un jugador muy pequeñito y integración de la energía lata será muy a largo plazo y con altibajos. Esto es lo que ha venido sucediéndose hasta ahora. Los estados deben liderar esta integración. Si no hay una mayor implicación, no se hará. El cumplimiento de las 3 R, recursos, redes y reglas, son importantes para, desde el punto de vista de integración. Se tiene que avanzar en esas 3 Rs. Hay reservas, pero no tiene suficientes redes. En todo caso, hay redes de transporte, pocas de distribución. Y el GNL no se ve como una estrategia de integración. Los elementos más importantes hasta hace poco eran qué iba a hacer Venezuela y cómo iba a jugar el shale gas en Estados Unidos. Muchas gracias.
realmente en Estados Unidos es mercado puro y duro. Es decir, hay una oferta y una demanda y en función de oferta y demanda se fija el precio. Es el mercado más competitivo, al mismo tiempo es un mercado tremendamente líquido y además es un mercado físico, porque hay otros mercados que son virtuales, pero en este caso es un mercado que funciona tal cual, muy difícil de manipular y fija esos precios. Y en principio lo que se supone que está recogiendo es el peso de esa gran reserva de shale gas que tiene a largo plazo y esa gran reserva supuestamente presiona el precio a la baja y va a convertir, en este momento ya Estados Unidos es el mayor productor de gas del mundo, es decir, ha superado a Rusia, que hasta hace muy poquito era el mayor productor, lo ha superado y lo va a convertir en un exportador de gas natural licuado. No sé si con eso he contestado, es puro mercado, el precio es absolutamente oferta contra demanda. Bien, otra pregunta para el doctor Víctor Sáenz, relacionada al medio ambiente. Nos dice, ¿qué impacto al ambiente han sido identificadas por el funcionamiento de las plantas de regasificación, principalmente las instaladas en el mar? ¿Qué medidas se han implementado? En el caso, por ejemplo, de Perú LNG, ahí yo he llegado a ver una presentación muy detallada de todos los efectos, el estudio medioambiental que se hizo, pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Perú, esta planta no tiene, es una planta de salida, no tiene vaporización, no se ha hecho ningún tipo de vaporizador. Si hubiera sido una terminal de recepción, hubiera tenido un vaporizador que hubiera podido ser estos que hemos visto, Penrac, utilizando agua de mar. Hay efectivamente, como en el caso de Quintero, ese tipo de plantas hay que estudiar, y supongo que en Quintero se ha hecho, tiene un impacto en un círculo relativamente importante, supone una bajada de aproximadamente unos 3 grados de la temperatura del agua. Quizá por la propia zona donde se encuentra Quintero, pues alguien ha considerado que ese efecto no era un efecto supuestamente maligno contra el medio ambiente, ¿no? Ahora, sí tengo que decir lo siguiente: en Estados Unidos no está permitido vaporizar el GNL con agua de mar. No existe. Todas las vaporizaciones, todas las terminales que se han construido, aproximadamente 8 o 9, no recuerdo ahora el número exacto, todas llevan lo que se denomina un vaporizador de sumergido, que lo que utiliza es gas para calentar agua caliente en un circuito cerrado. Evidentemente es una reserva importante de prevención del medio ambiente. Bien, otra pregunta para el doctor Sáenz. Acá hay 2 preguntas. Nos dice, el tanque de LNG en Mejillones, que lo está ejecutando GDF Suez, ¿cuál es el fin comercial y de dónde proviene este LNG? Sería una primera pregunta. Una segunda pregunta es, ¿cuál es la visión energética del LNG en comparación al resto de fuentes alternativas al 2019? Bueno, en el caso, la primera pregunta, el tanque que está construyendo GDF, parece que es el operador de Mejillones. Como sabéis, GDF es una empresa francesa importante, GDF Suez. ¿De dónde va a llegar ese GNL? Pues puede llegar, en principio, de cualquiera de las plantas de producción de GNL que en este momento ellos estén operando. Más también puede ser. GDF Suez no solamente es un operador de plantas, como en el caso de Mejillones, sino que también es un trader. Hay varias empresas de este tipo que lo que hacen, complementan la disponibilidad de plantas de producción con la posibilidad
de comercializar y comprar GNL a cualquiera de otros operadores que hay en el mercado. Por ejemplo, pues un Trinidad Tobago en un momento determinado que prácticamente tiene su cuarto tren en condiciones spot, pues puede ser comprado por GDF. Seguramente no habrá, en ese contrato no habrá una restricción de que ese GNL tenga que llegar de un sitio determinado. No lo conozco, a veces no es fácil de ver este tipo de contratos. Bueno, lo que hay que pensar es que ese GNL puede llegar desde cualquier sitio. El fin de esa planta de Mejillones, que yo sepa, es su socio es en un 50% es Codelco, y Codelco como gran minera, pues sus necesidades energéticas son importantes. El destino de ese GNL será la generación y quizá algunas distribuciones. Hay mucha minería por la zona y mucha necesidad de energía, ¿no? En el caso de la segunda pregunta, bueno, lo que sí puedo decir es el GNL o gas natural en este caso es el combustible que más ha crecido en los últimos años desde el punto de vista de consumo. Ha habido una gran demanda propiciada en la mayoría de los casos por la generación eléctrica. El gran tractor del consumo del gas natural, GNL, vamos a llamarle gas natural, son la cantidad de ciclos combinados de plantas de generación eléctrica que se han construido en cantidad de países. De hecho, si ahora hiciéramos una revisión de estas plantas de regasificación que acabamos de ver, la mayoría de los casos es posible que lleve, en el caso de Argentina no, pero la mayoría de los casos llevan plantas de generación a gas natural asociadas, muy cercanas al punto de recepción. Ese es, en este momento, es el gran productor de energía eléctrica. En algunos sitios como Estados Unidos o Norte de Europa, el residencial es una parte importante, pero a nivel general yo diría que es la generación eléctrica es el motor de esa mayor demanda de gas natural. Bueno, en este momento hay dos zonas importantes con grandes proyectos firmados y con nuevos proyectos en diferentes fases de avance, ¿no? Australia es uno de los países que más apuesta por la producción de GNL, tiene mucho gas natural, muchas reservas de gas natural, y además está muy cerca de los grandes mercados de consumo. Y el otro gran productor que aparece en este momento en el horizonte es Estados Unidos con el shale gas. Qué duda cabe que se irán sumando también a algunos otros países. Rusia parece como un tercer gran jugador, pero en principio estos dos que cito ya se hablan de cifras astronómicas. Si un proyecto podemos citar, se pueden hacer números de las inversiones astronómicas que supone cada activo de GNL, sus necesidades financieras son inmensas, pero hay grandes apuestas porque esto continúe adelante y no hace falta mirar muy lejos para darse cuenta de que todo el mundo quisiera comprar un producto a diferentes suministradores, no que alguien le diga, pues mira chico, tú eres el único, yo soy el único que te puede suministrar. Si puedes elegir, qué duda cabe que es la mejor vía, y en este caso con GNL se puede elegir. Muy bien, doctor Sáenz, una última pregunta. Bueno, esta es una pregunta un poco relacionada a nuestra situación interna, ¿no? Acá en nuestro país. Dice así, ¿no? ¿Es posible transportar por ferrocarril 40 o 20 contenedores de 50.000 litros de GNL desde Melchorita a Tumbes
para masificar el gas natural en reemplazo de un gasoducto? No sé si el doctor Sáenz pueda contestarnos algo interno. Es fácil, técnicamente es posible. Técnicamente es posible. Igual que transportamos GNL por barco, lo podemos transportar por barcazas, lo podemos llevar por río. ¿Qué necesitamos? Simplemente existen, y de hecho yo podría mostrar aquí una presentación. Existen contenedores, el equivalente a un contenedor de 20 pies, que en realidad es un depósito criogénico, podemos apilar, y lo único que necesitaríamos es tener, si lo queremos llevar por barco, por barcaza, pues tener una reglamentación adecuada, y por tren exactamente igual. Es decir, hay un país que lo hace digamos en cantidades, llamémosla industriales, que es Japón. Japón, para que os hagáis una idea, tiene 28 terminales de recepción de GNL, 28, creo que está haciendo alguna más, y por la problemática sísmica que tiene ese país, no tiene grandes gasoductos. Hay una planta de regasificación, hay una serie de plantas de generación asociadas, y normalmente hay una serie de grandes consumidores, empresas industriales cercanas al punto de recepción, y algunos otros más lejanos. Algunos se puede llegar en barcos más pequeños, de GNL, barcos de 2.000, 3.000, 5.000, de hecho son fabricantes, junto con Noruega, son prácticamente el único país que ha construido barcos más pequeños que los normales, y donde no se puede llegar por barco, se llega o bien por cisterna o se llega por tren. Y por tren, os podéis dar cuenta que en Japón el consumo, la demanda que hay a GNL es muy importante. O sea, técnicamente no hay ningún problema para poder transportar GNL como queramos, ninguno, técnicamente. Ya el resto corresponde a otras personas. Realmente le agradecemos tremendamente al doctor Sáenz, porque realmente esta conferencia, no sé si lo saben, pero surgió muy rápidamente. Sabíamos del viaje del doctor Sáenz para dictar unos cursos en ESAN. Entonces, rápidamente pensamos, ¿y por qué no una conferencia muy rápida justo en el día que tiene libre, ¿no? Que era hoy día? Así que se hicieron las coordinaciones del caso, precisamente el ingeniero José Carlos Armas, muy hábil para eso, hizo las coordinaciones y realmente estamos agradecidos por eso. Hemos tenido esta brillante exposición. Muchas gracias, doctor Sáenz, muy amable por tan importante conferencia. Y en segundo lugar, quiero invitarles también en este mismo lugar el foro energético, el primer foro energético, que va a ser el 28 y 29 a las 7 de la noche, en la cual van a venir 4 ponentes, 4 conferencistas de primer nivel que van a estar acá. No falten, por favor, porque es un foro bastante importante, como el que hicimos, el de GNL, similar, pero en la parte energética, ¿no? Y por último, invitarlos también al CONIMERA, en la cual seguramente vamos a tenerlo nuevamente al doctor Víctor Sáenz, como uno de los expositores internacionales, que dicho sea de paso son aproximadamente 10 conferencistas internacionales que vienen para el CONIMERA. Muy amable, muchas gracias, y declaro clausurado este evento.